Bueno, hermanos, buenos días nuevamente. Qué bendición tenerlos acá otra vez esta mañana en el Centro Evangélico de Manuel. Y hoy muy felices porque vamos a poder compartir la palabra del Señor una vez más. Como cada domingo, que el Señor nos da la oportunidad de poder aprender de su verdad, de su guía cada día. Que hoy sea un domingo lleno de muchas menciones para cada uno de ustedes. Así que los invito a que vayamos a Primera Tesalonicenses, una de las cartas hermosísimas que el Señor nos da a través de Pablo. Y vamos a ir al capítulo 4. Así que todo el mensaje va a estar basado en esta carta, especialmente el capítulo 4 y el capítulo 5. Entonces, les voy a pedir que vayamos a Primera Tesalonicenses, capítulo 4, y vamos a leer del versículo 7 al 8, y vamos a poner atención a lo que el Señor quiere hablar en nuestras vidas. Amén. Dice el Señor: pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Gracias, Señor, por darnos la oportunidad una vez más de poder compartir tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por todo ese tiempo que nos has permitido aprender a través de ella, Señor. Cuál es tu perfecta y santa voluntad, Señor. Te pedimos humildemente, Señor, que hoy tomes nuestros oídos, nuestro corazón, nuestra mente, todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, Señor. Y sean tocados por tu palabra una vez más, como siempre lo haces, Señor. Puedas hablar en nuestras vidas, Señor, y podamos encontrar la senda correcta, Señor, que es contigo, en obediencia a ti, Señor. Que ahora en adelante seas tú, Señor, hablando a través de ella, cada uno de nosotros, Señor. Y que se sigan haciendo todas tus milagros, Señor, tus bendiciones en nuestras vidas, tu perfecta y santa voluntad, Señor. Gracias, Padre Santo, te damos una vez más. Y todo lo pedimos en el nombre de nuestro amado Señor Jesús. Amén, amén y amén. Amén. Si gusta pueden tomar asiento, hermanos. Y les comento que el título del mensaje de hoy es ¿quiénes desechan a Dios? Vamos a ver lo que la palabra nos enseña sobre quiénes desechan a Dios. Y estamos claros que si yo le pregunto a cualquiera de ustedes, a cualquier cristiano, a cualquier creyente, ¿quién desecha a Dios hoy? Cualquiera de los que no son cristianos, ¿verdad? Este mundo desecha a Dios. Este mundo cada vez quiere ir más en contra de lo que escrito está, de la voluntad de Dios, de qué es lo que Dios quiere para el ser humano, de los estatutos de Dios, ¿verdad? Entonces, hoy el mensaje va a ir por esta línea, por ir viendo quiénes son los que desechan a Dios, según lo que la palabra nos enseña. Y como les digo, si vamos y le preguntamos a cualquier hermano, cualquier cristiano, nos va a decir que es el mundo, ¿verdad? Este sistema anticristiano que cada vez es más evidente que quiere ir en contra de la voluntad de Dios. Todo lo que diga Cristo, cristianismo, Dios, Biblia, es como que le, que le echen chile, ¿verdad? O veneno, ¿verdad? A este sistema, ¿verdad? Este sistema supuestamente nos dice que tenemos que ser tolerantes a sus pensamientos, a sus ideologías, a su forma de ver la vida, pero no toleran que nosotros seamos cristianos, no toleran que nosotros hablemos de Cristo, ¿verdad? Los que hemos ido a evangelizar, eh, nos damos cuenta, ¿verdad? Que hay mucha gente que desde que lo ve uno con la Biblia caminando, dice, uy, no, ahí andan esos panderetas, ¿verdad? Esos chaquetas, decía mi padrastro. Ah, los chaquetas, ¿verdad? Se le dicen a los evangélicos allá en la zona rural, ¿verdad? Eh, entonces, es parte de lo que vamos a ver poco a poco, ¿verdad? En la palabra, cómo el mundo, siempre, no ahora, siempre,
mundo ha desechado a Dios, ¿verdad? Lastimosamente. Por ejemplo, si nosotros vamos, los que conocen un poquito de la parte del Antiguo Testamento, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan Faraón en Egipto? Faraón en Egipto vio un montón de milagros que hizo el Señor. Imagínense, todas las plagas, hasta murió su propio hijo, ¿verdad? Y siempre siguió desechando al Señor. Dice la palabra que ese corazón se endureció, ¿verdad? Para no aceptar la voluntad de Dios. Y sin embargo, aunque él viera a Moisés, todo lo que Moisés le advertía, todo lo que Moisés le hablaba de Dios, y se cumplía lo que Dios decía que se iba a cumplir, porque así es, y Faraón seguía rechazando a Dios una y otra vez. Por ejemplo, ahorita me acuerdo también, está el versículo, creo que lo apunté en Mateo 8:34, vamos a leerlo, dice, y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús, y cuando le vieron le rogaron que se fuera de sus contornos. Imagínense, aquí dice la palabra que toda la ciudad, todo el pueblo de los gadarenos, ¿se acuerdan? Habían dos endemoniados y esos endemoniados todo el mundo les tenía pavor, ¿verdad? Porque eran terribles, ¿verdad? Por la vida en lo que ellos tenían, ¿verdad? Todos esos demonios, cómo actuaban, cómo se le iban encima a la gente, ¿verdad? Golpeaban a todo el mundo. Todo el mundo les tenía pavor. Pero llega el Señor a ese pueblo, a esa tierra, y llega y hace un milagro maravilloso y saca a esos demonios. La palabra dice que los demonios decían, pero ¿por qué nos vienes a atormentar antes del tiempo? Porque ellos sabían que había un tiempo, va a haber un tiempo, que la palabra nos enseña que ellos van a ser atormentados por el Señor. Entonces, en la palabra, aquí en este pasaje de Mateo, vemos que los demonios le dicen al Señor, ¿por qué nos vienes a atormentar antes de tiempo? Todavía no es el tiempo. Todavía nosotros andamos haciendo desastres en este mundo. Va a llegar un momento en que ellos van a ser atormentados, ¿verdad? En ese lago de fuego por la eternidad. Y le pidieron al Señor que los dejara entrar en unos cerdos, ¿verdad? Y esos cerdos terminaron yendo al barranco y muriendo, ¿verdad? Toda esta palabra, esta enseñanza, este pasaje histórico de nuestro Señor Jesucristo, que yo me imagino que ustedes lo recuerdan, y esos endemoniados quedaron totalmente limpios del Señor, que eso hace el Señor con los que reconocen y le entregan su vida al Señor. Son completamente limpios, completamente hechos nuevos, ¿verdad? Y sin embargo, viendo todos estos milagros y todo esto que el Señor hizo con esos endemoniados, la gente, ¿qué fue lo que dijo ahí? Y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús y cuando le vieron le rogaron que se fuera. Váyase de aquí por lo que usted viene a hacer. Así vive el mundo hoy. El mundo ve maravillas, ve familiares transformados, ve eh, personas sanadas físicamente, trabajos restaurados, matrimonios restaurados en el cristianismo, pero la gente sigue rechazando a Dios. Usted invita a las personas que van a la iglesia, pero la gente sigue rechazando a Dios. Las personas dicen, uy, qué bonito ese matrimonio con esos hijos, pero siguen rechazando a Dios. Porque es parte del sistema, ese mundo, ¿verdad? De rechazar a Dios, aunque veamos que en el Señor, los que están en el Señor les va bien. Los que están en el Señor, sus vidas cambian, ¿verdad? Los que están en el Señor, su forma de administrar, su economía es mucho más saludable que los que no están en el Señor. Aunque vemos que los que están en el Señor, bueno, a veces me paso, pero comen un poquito mejor tal vez, o se cuidan a la hora de comer, ¿verdad? O tratan de hacer ejercicio, o tratan de dormir bien y no trasnocharse viendo tonteras, ¿verdad? Y no se andan metiendo en lugares tóxicos, ni se andan metiendo nada en su cuerpo dañino, más bien andan cuidando ese cuerpo que es del Señor, ¿verdad? Que es templo del Espíritu Santo. Y la gente ve que al cristiano le va bien y sin embargo siguen rechazando a Dios. Lamentablemente, eso es el sistema anticristiano. Son los que rechazan, desechan a Dios. Pero
Vemos más adelante también, podemos ver en Marcos 6:3, donde Jesús también es rechazado por su propia tierra, de donde él era, del barrio, donde era, ¿verdad? Donde el Señor es rechazado de donde él era y era su familia. Lo vemos en Marcos 6:3, dice, ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él, por aquellos los que dicen que Jesús no tenía hermanos. Aquí están los nombres de los hermanos, ¿verdad? Por aquello. Dice que tenía un hermano que se llamaba Jacob, otro que se llamaba José, otro que se llamaba Judas y otro que se llamaba Simón. Ahí están los nombres claros del Señor. ¿Cuáles de esos eran? ¿Cuántos de esos eran discípulos del Señor? A ver, ¿quién sabe? Un, dos. Ah, sí, Judas. Jacobo y Judas. Jacobo después escribe, ¿verdad? Uno de los libros del Nuevo Testamento que se llama Santiago. Ajá, Santiago, muy bien. Jacobo es Santiago, ¿verdad? Y Judas escribe, claro que sí, la carta de Judas también, el otro hermano de Jesús. Entonces, ¿y los otros hermanos? ¿Qué pasó? Los otros hermanos no creían en Jesús. Creían que Jesús era un hombre, pero no que Jesús era el Mesías, ¿verdad? Pero también tenía hermanas. La palabra no nos enseña que el nombre de las hermanas, pero sí nos enseña que tenía hermanas también, ¿verdad? Para aquellos que se quedan así como, ¿cuáles eran los hermanos de Jesús? Aquí está muy claro, los cuatro hermanos de Jesús. Y vean con lo que el pueblo decía, despreciativamente, ¿verdad? ¿No es este el carpintero? ¿Ah? Podríamos decir en ese tiempo, ¿no es ese el que trabaja en construcción? ¿Es el pioncillo, el albañil, el que trabaja ahí de carpintero o el que trabaja en la MUNI limpiando? ¿No es este? ¿Verdad? O cualquiera el policía o cualquiera de los trabajos, ¿verdad? Que cualquiera podría decir, no, es un trabajo tal vez de una categoría inferior a un doctor o a un médico o a un abogado o a un juez de la República, que cada vez están peor aquí en Costa Rica, ¿verdad? Lastimosamente. Pero aquí vean cómo desprecian al Señor. Nuestro pueblo le dice, ¿no es este el carpintero, el hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No es también, no están también aquí con nosotros sus hermanas? Imagínense, ¿verdad? Cómo lo despreciaban. Y eso es lo que va a hacer, eso es lo que va a hacer el mundo. El mundo va a despreciar al Señor. Y si ustedes son del Señor, si nosotros somos del Señor, vamos a ser despreciados por el mundo. Y nos van a criticar por en lo que trabajamos, ¿verdad? Y nos van a criticar en donde vivimos. Y por, como decía ahora César, ¿verdad? Que nos estaba compartiendo. Y por nuestra forma de hablar, por nuestro léxico, ¿verdad? Porque una cosa, y lo hablé yo con él en estos días, una cosa es este, decir malas palabras, muy feo. Y otra cosa es que usted tenga un léxico que aprendió en muchos años, ya sea porque vivía en zona rural o porque vivía en otro país, ¿verdad? O porque en la ciudad esa es la forma de comunicarse, ¿verdad? Muchos extranjeros llegan aquí y escuchan al tico promedio, ¿verdad? Hablar y se quedan así como, ¿qué está hablando, verdad? Más que nosotros no sabemos ni dar direcciones, entonces decimos, allá por el palo de mango, yo siempre les digo, allá por el palo de mango, entonces uno va así a la izquierda y llega a la casa del portón amarillo y esa es la dirección que damos nosotros, ¿verdad? El tico es muy coloquial a la hora de hablar, ¿verdad? Pero en el Señor nosotros vamos a entender que si nosotros caminamos en el Señor, si nosotros tratamos de aprender y expresar y comunicarnos con el lenguaje del Señor, el lenguaje del amor, entre nosotros nos vamos a comprender, pero el mundo nos va a despreciar, porque no es el lenguaje que le gusta al mundo. Cuando uno dice a las personas, es que escrito está, ya me va a sacar la Biblia, si eso lo escribieron hombres, eso es lo que va a decir el mundo, ¿verdad? O usted les va a decir, no, es que el Señor, ¿cuál Señor? Señor invisible.
El Dios invisible de ustedes. De todo va a decir el mundo porque el mundo no quiere al Señor, desecha a Dios, ¿verdad? Y lo vemos aquí en este pasaje. También nos dice la palabra en Juan 1, del 11 al 12, dice que el Señor a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. La palabra nos enseña que el Señor vino a lo suyo, a lo suyo vino, no a los suyos, como tal vez algunos dicen, a los suyos vino a su pueblo. No, cuando dice la palabra aquí, a lo suyo vino, ¿qué era lo suyo? A venir a cumplir todo lo que escrito estaba del Señor. A lo suyo vino el Señor, a predicar, a cumplir las profecías del Mesías. Él no vino a los suyos, a los judíos, Él vino al mundo entero. Y vino a enseñarle al mundo entero, ¿verdad? De que Él era el Mesías, ¿verdad? Y dice la palabra, y los suyos, es decir, los judíos, porque Él era judío, y los suyos no le recibieron. Pero los suyos no le recibieron, pero los otros, nosotros, sí le recibimos hoy, amén. ¿Quién de todos ustedes aquí no ha recibido al Señor todavía? No pierda más su tiempo, porque el Señor quiere que usted lo reciba. No haga como hicieron los suyos, que lo rechazaron. No podemos ser parte del mundo. El mundo es el que anda rechazando a Dios. Pero el cristiano no rechaza a Dios, ¿verdad que no? El cristiano va a caminar conforme la voluntad de Dios, ¿cierto? Amén, así es. Entonces vamos a continuar a ver lo que el Señor dice. Segunda de Crónicas 36, del 15 al 16, dice, y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. Cuando leemos este pasaje, esta parte de 2 Crónicas 36, ahí es donde vemos cuando el pueblo fue cautivo a Babilonia, ¿se acuerdan? Que se lo llevó Nabucodonosor, se lo lleva cautivo a Babilonia y se destruye el templo construido por Salomón, toda la ciudad destruida, en ruinas queda, y ellos son cautivos en Babilonia, ¿verdad? Pero el Señor nada más no llegó de, sí, espérese, serían destruidos. No, dice la palabra aquí, que Dios, dice, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros. Y el Señor lo sigue haciendo hoy todavía. El Señor sigue mandando sus mensajeros, los pastores, los predicadores, los evangelistas, ¿verdad? ¿Para qué? Para que las personas no vayan a ser cautivos de Babilonia otra vez. Porque va a venir la destrucción a la vida de la persona que rechaza a Dios. Y el mundo cada vez se ve peor. Y el mundo cada vez se está destruyendo más. Ahora que el jueves que fue la clase de Apocalipsis del capítulo 6, que estaba mi esposa con el capítulo 6, veamos, ¿verdad? Cuando se abran todos los sellos, todo lo que va a pasar, hermanos, todo lo que ya está empezando a pasar en este mundo, donde cada vez la paz se va a perder, la destrucción, la maldad, cada vez va a ser más fuerte. Y si nosotros nos ponemos a ver, decía Pablito ese día en la clase, uy, yo no quiero pasar por ahí, pues déjeme decirle que si va a estar vivo va a pasar por ahí, porque es parte de lo que la palabra nos enseña, que el cristiano todas esas cosas las va a pasar. Claro, si usted muere antes por una enfermedad, porque el Señor quiso que usted muriera antes, está bien, pero si estamos vivos y llegamos a ese día, vamos a ver todas esas cosas. Y hoy, hermanos, uno cada vez ve más maldad, ¿verdad? La gente que llega y saca el revólver y dispara y mata y se va y se monta el carro y se va como si nada. Se bajan del carro y se agarran a golpes y como si nada. Es algo terrible, ¿verdad?
Niños de 15 años, 14 años, con un revólver matando a gente para que les paguen, les den un poco de plata, un poco de dinero. Qué triste, ¿verdad? Eso se está viendo en todo lado, no solo en San José, no solo en Limón, no, usted lo ve en todas las provincias del país. Y si vamos a otros países, ni para qué, ¿verdad? En México, usted ve donde agarran a las personas y las queman en el carro, vivas, al frente de todo el mundo, los narcos, para que vean el poder que ellos tienen, ¿verdad? Con sus carteles. Todo eso se está viendo, ¿verdad? Y, y usted ve que si los jueces no hacen lo que digan, lo que dicen ellos, estos mafiosos, entonces o aceptan el dinero o mueren y mueren toda su familia. Y esa es la maldad que cada vez está peor, ¿verdad? Eso lo vemos aquí en Latinoamérica. Si nos vamos a África, por ejemplo, vemos como en las iglesias llegan todos todos estos personajes, todas estas personas malignas que desechan a Dios y toman a toda la congregación con una metralleta, con armas y a todos los matan. ¿Está usted listo para que llegue alguien ahorita ahí, detrás de ustedes, y empiece a dispararles a todos ustedes? ¿Están listos? ¿Está listo usted para irse en el Señor esta mañana? Yo estoy listo. Si alguien llega ahorita, yo tengo que estar listo y saber a dónde voy. Pero qué terrible es usted. Ahorita yo estaba diciendo eso y usted con ganas de volver para atrás a ver si hay alguien, ¿verdad? Porque tiene miedo. El cristiano no debe caminar con miedo. El cristiano tiene que caminar con libertad y saber que en el Señor, como dice Pablo, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Tenemos que estar tranquilos que el día que nos toque morir va a ser ganancia. Y si nos toca ver estos últimos tiempos que nos habla el Señor en Apocalipsis, vivir es Cristo y seguimos en el Señor. Amén. Pero aquí dice la palabra que enviaba constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque Él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. El Señor sigue teniendo misericordia con su pueblo, con su iglesia. Y Él sigue hablándonos a través de su palabra todos los días, a través de varias iglesias, a través de varios ministerios hermosos que hay a nivel mundial. Él nos sigue hablando y nos sigue llamando la atención y nos sigue trayendo con sus cuerdas de amor. Pero qué lástima cuando el cristiano empieza a dormirse, empieza a cansarse, empieza a enfriarse, a aburrirse, empieza a desechar a Dios. Incluso, ya que el 16 dice, mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. Hoy vemos congregaciones o iglesias donde tiene que estar alguien que sea bastante chistoso al frente con el micrófono y que cuente buenos chistes y entretenga bien a las personas, ¿verdad? Para que la gente esté atenta, para que la gente ponga atención a lo que ese hombre habla, pero no a la palabra de Dios, porque lo que menos habla es la palabra de Dios. Y esas son las iglesias que hoy cada vez se llenan más. Pero las iglesias donde se predica la palabra del Señor, como está, como escrito está, sin quitarle ni ponerle, esas iglesias cada vez están más vacías. ¿Por qué? Porque el cristiano de hoy, o el religioso de hoy, cada vez está yéndose más por lo que el mundo le da que por lo que Dios le da. Y eso es rechazar a Dios también. Proverbios 1.7 dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, ¿verdad? Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Los insensatos. Todas esas personas que andan que se meten en esas congregaciones o que escuchan a ese tipo de pastores o predicadores, que lo que hacen es escarnio de la palabra de Dios, se burlan de lo que escrito está, cambian, enseñan lo que es muy diferente a lo que el Señor nos quiere decir en su palabra. Hermanos, todos los cristianos son insensatos.
y están despreciando la sabiduría del Señor. Eso es lo que el Señor nos dice. Y por eso vamos a volvernos a Tesalonicenses, ahí en el capítulo 4, que fue donde les dije que íbamos a ir desarrollando este mensaje. ¿Ustedes creen que el creyente rechaza a Dios con lo que les he dicho hasta ahorita? Sí, qué triste, ¿verdad? Cualquiera diría, no, pero ¿cómo? El cristiano no rechaza a Dios. No, el cristiano no tiene que rechazar a Dios. Pero lastimosamente vemos que el cristiano, el creyente, que se dice llamar cristiano, porque un cristiano no va a rechazar a Dios, más bien va a buscarlo todos los días, como decía ahora nuestro hermano, ¿verdad? Levantarnos todas las mañanas, orar al Señor, pedirle su guía, su sabiduría. Eso hace el cristiano. Pero muchos creyentes, muchos religiosos que están en las iglesias cristianas, hoy están rechazando a Dios. Y lo vemos en 1 Tesalonicenses 4, 2, 8, donde Pablo le está hablando a cristianos. Oiga, le está hablando a la congregación, no le está hablando a los de afuera, no le está hablando a los del mundo, le está hablando a los de la congregación y les dice en el versículo 2, porque ya sabéis, dice, qué instrucciones os dimos, dice, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos en el Señor Jesús. ¿A quién está hablando? A los cristianos, a los que Él le ha hablado, le ha dado instrucciones cristianas, ¿verdad? Le ha hablado a esta congregación, a los de Tesalónica, ¿verdad? Y les está diciendo, ya ustedes saben las instrucciones que les hemos dado en el Señor, ¿verdad? En Cristo. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. El Señor quiere que nosotros seamos santificados, santos, separados del mundo, apartados para estar con Dios. Santidad. Que os apartéis de fornicación. Imagínense, está hablando cristiano, si le está diciendo que os apartéis de fornicación. Significa que habían hermanos que estaban metidos en fornicación. Habían personas, creyentes, religiosos en esa iglesia que estaban en fornicación. Y el Señor les dice que tenían que apartarse de fornicación. Eran las instrucciones del Señor a través de Pablo. Dice, a que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Ah, ¿por qué? Entonces habían unos que no tenían su propia esposa y que no estaban en santidad. No en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Imagínense, es decir, significa que en esa iglesia de Tesalónica habían varios de los congregantes, ¿verdad? Que estaban viviendo, ¿qué? Juntados, ¿verdad? En fornicación. Uy, hermano, pero eso no se ve en la iglesia de Cristo. ¿O sí? ¿Verdad? Lo que pasaba allá, en aquel entonces, en el contexto de Pablo, hoy lo vemos en la iglesia otra vez. Hermanos que vienen, que se congregan, amén, aleluya, y adoran al Señor, y están juntados, y están en fornicación. Y dicen que son cristianos, y andan engañando a otros, y andan mintiendo, y andan teniendo esa maldad en sus mentes, esos malos pensamientos, y se dicen cristianos, ¿verdad? Y andan viendo a ver cómo le quitan la esposa al otro, la mujer al otro, la novia del otro, y se juntan. Es que ahora hay que juntarse y después hay que probar, y después si nos va bien nos casamos. ¿Entiende, pastor? Ahí vamos poco a poco. Ahí vamos a ver. A mí me han dicho, es que estamos en eso, a ver si nos casamos. Y piensan que están en el Señor, que están agradando al Señor. Eso no es cristianismo. Y eso pasaba en Tesalónica. En ese momento dice, a cada uno de vosotros, dice, sepa tener su propia esposa en santidad, es decir, apartado de las malas prácticas de este mundo, en santidad y honor. Dice uno, ¿y esa es su esposa? Eh, eh, es mi mujer. No puede decir esposa porque no están casados. Eso es tener honor. ¿No, verdad?
que tiene cuando usted le preguntan que si esa es su esposa. Yo me acuerdo cuando yo no estaba casado con mi esposa hace muchos años, que no éramos cristianos, íbamos al banco, entonces en el banco me decían, y su esposa va a firmar. Y yo me quedaba frío, porque yo no me había casado. Y decía, qué triste, qué mal me sentía. ¿Por qué? Porque en el Señor uno es así. Uno fuera del Señor es así. Uno no tiene el conocimiento del Señor. Pero cuando uno ya llega a la palabra, cuando ya el Señor le dice a uno que tenemos que caminar en santidad, que tenemos que ordenar nuestra vida, tenemos que cambiar todo. Y yo sé que hay un proceso para cambiar las cosas. Yo sé que más de uno quiere decir, sí, pero yo voy cambiando poco a poco. Está bien, poco a poco. Es que voy poco a poco dejando esto y haciendo lo otro. ¿Ok? Vamos a ir arrancando y vamos a ir sembrando la palabra de Dios. Claro que sí, está bien. El problema es que usted pase los años y siga lo mismo. Y siga diciendo que tiene una relación, un noviazgo, y sigan en lo mismo. Y nada de boda, y nada de casarse. ¿Ah? No, es que nosotros nos estamos guardando para el matrimonio. Ah, bueno, está bien. Ustedes están guardando para el matrimonio. Perfecto. El problema es que más de uno no se está guardando para el matrimonio. Está viviendo en pecado. Ya no está caminando en santidad. Más adelante dice la palabra 6, en el versículo 6. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano. Que no agravie ni engañe en nada a su hermano. Qué terrible también, ¿verdad? ¿Cómo se ve eso en la iglesia? Me voy a aprovechar, porque aquel como gana bien, entonces de que me dé plata. O aquel el otro como gana bien y yo soy mecánico, entonces le voy a cobrar más. Y aquel otro como tiene un buen salario, entonces me voy a aprovechar, ¿verdad? Eso se ve en la iglesia cristiana, hermanos. Aquí no, porque yo sé que aquí ustedes son muy diferentes, pero estoy hablando en la iglesia en general, ¿verdad? Lastimosamente, tratan de sacarle ventaja a los hermanos. Entonces, ¿qué? ¿Podemos sacarle ventaja a los del mundo, no a los hermanos cristianos? No, no, porque el Señor es vengador de todo esto, dice la palabra. Como ya os he dicho y testificado. Pues nos ha llamado Dios a inmundicia, dice. No nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. A eso nos ha llamado el Señor. No a caminar en el mundo y en lo que mueve este mundo y a lo que le gusta este mundo. Un cristiano no puede estar escuchando música mundana. Si usted dice que es cristiano, ¿qué está escuchando? ¿Por qué está escuchando reggaetón? ¿Ah? ¿Por qué está escuchando plancha? Dicen aquí en Costa Rica, ¿verdad? Pura plancha. Eso no es cristianismo, porque eso es caminar en la inmundicia. Eso es estar revolcándose en la inmundicia. Y el Señor dice que no nos ha llamado a la inmundicia, sino a la santificación, ¿verdad? Es que hermano, es que yo escucho este género musical, pero no es malo, no dice nada malo. ¿Ok? ¿Está seguro? ¿Usted se ha puesto a preguntarle al Señor, Señor, ¿te gusta cómo te estoy alabando y te estoy adorando? O dice la canción, la que me dejó, me corto las venas y me quiero tirar el guindo. O yo no sé, todas las letras de esas canciones, la salsa, el merengue, ¿verdad? Y todo habla de la infidelidad y del desprecio. Y estamos hablando del Señor con ese tipo de música. Tenemos que cuidar lo que escuchamos. Tenemos que cuidar lo que vemos. Tenemos que cuidar lo que hablamos. Dice el Señor que no todo lo que entra es lo que contamina, ¿verdad? Por la boca del hombre, no todo lo que entra por la boca del hombre es lo que contamina, pero sí, no, sí todo lo que sale de ella, ¿verdad? Tenemos que tener mucho cuidado cómo hablamos, cómo nos expresamos. Si vamos a dar un consejo a un hermano, tiene que ser con la palabra del Señor. Si vamos a darle un consejo familiar, tiene que ser con la palabra del Señor. Hay que tener mucho cuidado. Lo que nos dicen, hermano, muchas gracias por lo que usted ha hecho. Yo no he hecho nada, todo lo ha hecho Dios. Porque si yo digo, con mucho gusto, para eso estamos, para servirle, empieza a subir el ego y el orgullo.
porque yo soy el que hago las cosas, el que tengo la capacidad para ayudar, el que tengo mi salario, mi carro, mi casa, mis bienes, yo. Y ese yo termina destruyendo hoy al cristiano también. Eso es parte de la inmundicia, es parte del mundo. Ese yo, ese yo, decía un pastor, ¿verdad? Ese yo es terrible para el cristiano. El cristiano nunca puede vanagloriarse. Toda la honra y la gloria tiene que ser para Dios. Hermanos, que gracias por el platito de comida. Dele gracias a Dios. Fue Él el que me lo dio a mí para ayudárselo a usted. Hermano, gracias por hacerme el aventón, por ayudarme, por hacerme ese ride. Gracias por la cita que me sacó. Gracias por la información, gracias por el material. Dele gracias a Dios. Tenemos que aprender a que de nuestra boca salga bendición, que de nuestra boca salga el gloriar al Señor, no el de comernos a nosotros, como hacían en la antigüedad, ¿verdad? Los sacerdotes que andaban caminando mal, que se comían hasta lo que era prohibido, ¿verdad? Tenemos que tener mucho cuidado cómo caminamos, hermanos. Dice el versículo 8, así que el que desecha esto, y que fue lo que leímos ahora al principio, el que desecha esto, todo esto que acabamos de ver, no desecha al hombre, sino desecha a quién? A Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Si usted es cristiano, si usted entregó su vida a Dios, si usted ya se bautizó, el Espíritu Santo está en usted, Dios está en usted, Dios vive en usted. Pero si usted no camina en santidad, si usted camina engañando, si usted camina en fornicación, contaminándose de la inmundicia, abrazando las cosas de este mundo, dice que usted no está rechazando a Fernando lo que le está diciendo hoy. Usted está rechazando a Dios. Es a Dios el que está rechazando. Conmigo no es la bronca, ¿verdad? Conmigo no es el problema, ¿verdad? Es con Dios. Y ahí sí hay que tener temor, porque la ira de Dios, ¿quién la aguantará? ¿Quién podrá soportar esa ira de Dios? Yo no quiero problemas con Dios. Yo con Dios quiero tener todo perfecto. Tenemos que buscar esa perfección en el Señor. Y solo Él es el que nos puede perfeccionar. Por eso tenemos que darle la honra y la gloria a Él todos los días. No podemos estar dormidos, no podemos caminar con pereza, no podemos dejarnos enredar, no podemos, sí podemos, pero no debemos. Porque de poder cualquiera puede, ¿verdad? Quedarse a dormir un ratico más, una horita más. Ayer me decía mi hijo, papi, ayer fue, no, antier, papi, vamos a correr mañana. Está bien, que nos vamos a correr, siempre andamos ahí. Él me empuja, yo le empujo y ahí nos ayudamos. Y me decía, papi, vamos a correr, sí, está bien. Entonces ya me levanté en la mañana, César tenía que ir al trabajo, entonces ya lo fui a dejar para que fuera al trabajo, ya regresé, pero está bien, dormí. Entonces me fui a correr solo. Ya cuando regresé, seguía dormido, ¿verdad? Y entonces, ya después, como al rato, que yo estaba ya bañando a los perros, ya llegó y me dice, papi, ¿cómo te fue corriendo? Ya cuando se despertó, ¿verdad? Ya hoy en la mañana más bien fue él el que fue a correr solito. Y yo vi donde se levantó, ya lo vi ahí, donde iba a correr. Ya él se levantó hoy temprano. Pero así es en el Señor. Si nosotros no nos levantamos temprano, si no nos esforzamos, el Señor va a continuar. Nosotros ahí nos vamos a quedar dormidos. Nosotros no podemos desaprovechar la oportunidad que Dios nos da, porque Dios siempre va a tener a alguien para que le sirva, a alguien que vaya y predique, a alguien que vaya y gane almas para Él. ¿Cuántas almas ha ganado usted para Dios esta semana? Mejor ni levanta la mano y no me diga, porque si no, me puedo poner triste. Nosotros debemos de ganar almas para el Señor todos los días, todas las semanas, traer a alguien siempre nuevo a la iglesia. Pero a veces no venimos, pero ni a la iglesia.
A veces no nos conectamos al discipulado, no nos conectamos a las otras reuniones fuera de la iglesia, fuera del culto del domingo. Menos andamos ganando almas. Los que están en evangelismo, si yo les digo, díganme cuántos nombres tiene ahí para ponerlos en la oración, en oraciones. Fuimos a evangelizar la vez pasada y ahí se prendió la llamita y se apagó. Es triste. Ese es el cristianismo de hoy. Cada vez más dormido, cada vez más entretenido por el trabajo, por las redes sociales, por el partido, por la política. Usted los ve publicando en las redes sociales de todo. Es que mire que fulanita vio lo que hizo y en la asamblea dijeron esto y que el otro, y que en este canal OPA, ¿verdad? Y que en otro Repretel, y que en otro canal 7 y salen todos los canales ahí súper famosos de Costa Rica, ¿verdad? Y que salió esta noticia y vio lo que pasó en la carretera tal y es que allá, pero están así. Y se saben los nombres, le dicen, bueno, es que la diputada tal y que el diputado tal. ¿Ah? Pero el Señor, ni me acuerdo. ¿Cuántos almas ha ganado para el Señor? Ay, sí es cierto, eso había que hacerlo, ¿verdad? La gran comisión, dice el Señor, que tenemos que ir a hacer todos los cristianos, no dice el pastor de su iglesia. El pastor es el que tiene que ir a ganar almas, ir a predicar la palabra en todo tiempo, ir y hacer discípulos, ir a todas las naciones. Eso dice el Señor al pastor, ¿no, verdad? Dice a todos los cristianos, todos tenemos que ir. ¿Lo estaremos haciendo, hermanos? ¿Estaremos cumpliendo con lo que el Señor nos está diciendo o estamos desechando a Dios? Y estamos siendo como el mundo, desechando a Dios. El cristiano no puede dormir, hermanos. La venida del Señor está cada vez más cerca. Cada vez. Cada vez que yo veo las noticias, cada vez que yo veo en otros países lo que está pasando, cada vez, como hablábamos el domingo pasado, estos asesinatos que se están viendo, que cada vez se hacen más virales, usted ve la maldad que va en aumento, sin freno, como nunca. O puede ser que antes era igual, pero antes no había redes sociales y ahora lo vemos magnificado, ¿verdad? Multiplicado. Pero es parte de lo que la palabra nos dice, que la ciencia, aumentará y la maldad también. Y es lo que estamos viendo hoy. Todo va en aumento, cada vez es más fuerte. Dice 1 Tesalonicenses 5:6, por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Vean qué hermoso consejo nos da el Señor a través de su palabra. Hermanos, no durmamos. ¿Como quién? Como los demás que dicen que son cristianos. O como el mundo que no está dormido, el mundo está muerto sin Dios. Pero hay mucho cristiano que se está durmiendo y cuando se dé cuenta va a morir. Me acuerdo de una enseñanza de un pastor que queremos mucho que nos decía como las ranas, ¿verdad? Cuando van a cocinarlas, las ponen en agüita y las van hirviendo la agüita y las ranitas ahí están como en la playa, ¿verdad? Súper felices y van subiendo la temperatura hasta que mueren. Así está más de un cristiano, durmiendo, relajado, tranquilo y cuando se da cuenta está en el pecado. Cuando se da cuenta está en el mundo. Cuando se da cuenta ya no está en la iglesia. Yo conozco un montón de hermanos que deberían de estar en una iglesia de sana doctrina, que conocen la palabra del Señor y que se empezaron a ir a otras iglesias donde son de puro atracción y, y actividades y la palabra del Señor a un lado, ¿verdad? Y hoy ya ni a la iglesia van, o van una vez, de vez en cuando hay una actividad. ¿Por qué? Porque no tienen ese querer como el hacer que el Señor pone en cada uno de sus hijos. Cuando nosotros lo buscamos a Él, cuando nosotros estamos buscando agradarle al Señor en todo tenemos que agradar al Señor. En cómo vestimos, en cómo hablamos, en lo que comemos, en lo que vemos, en lo que escuchamos, en todo, dice el Señor. El Señor nos dice, tiene que agradarme a mí en ir a la iglesia o en cómo vestirse. Usted puede vestirse en saco y corbata, pero si de su boca salen pura basura, pura inmundicia, ya no está agradando a Dios.
Usted puede hablar muy lindo, puede vestirse muy hermoso, pero si usted lo que anda escuchando es pura basura, ya usted no está agradando a Dios. Y si usted lo que escucha es alabanzas del Señor y se viste hermoso, pero con sus ojos anda viendo cosas terribles, ya no agrada a Dios. Es que el Señor nos dice que tenemos que agradar en todo al Señor, en todo. Y todo es todo. La parte emocional, nuestra mente, nuestro corazón, en todo. Amén. Ya no dicen amén, ya están todos serios. Qué barbaridad. Versículo 9 ahí, Tesalonicenses 5 dice, Primera Tesalonicenses 5 versículo 9, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. El Señor nos ha puesto para que estemos en ira con este mundo, enojados porque el mundo nos maltrata, nos desecha, nos humilla. No, el mundo puede ir en contra de Dios y desechar a Dios, pero a nosotros nos ha puesto el Señor ¿para qué? Para salvación. Versículo 14. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, a los vagos, a los perezosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Imagínense qué trabajo el que tiene el cristiano. ¿Ah? No es aburrido, ¿verdad que no? Ya lo que dice el Señor, que amonestéis a los ociosos, al que está de perezoso, de vago. Ay, es que Fernando sí es intenso. Vive en Atenas, pero él está aquí metido todo el tiempo. Qué intenso que es este hermanito, ¿verdad? Y ahí anda jalando a la esposa y a los hijos. Qué intenso que es. Y por todos nos anda diciendo, ¿qué? No va a ir, no va a ser, no va. Pero es que el Señor me dice a mí que tenemos que amonestar ¿a qué? A los ociosos. Que alentéis a los de poco ánimo. Es que a mí me cuesta hablar por el micrófono. Es que yo no sé. Es que, importa, vamos, usted puede, venga, vamos. Que se equivocó, no importa, siga adelante, vamos. Aquí no es para perfectos. Aquí es para corazones contritos y humillados al Señor. Eso es el cristianismo. No es el que habla perfecto, el que mejor predica, el que mejor sabe usar el micrófono, el que mejor sabe evangelizar. No, es el que mejor entrega todo su corazón al Señor. Y dice que sostengáis a los débiles. ¿Por qué? Porque vamos a tener muchos débiles. ¿Quiénes de aquí tienen debilidad? Levanten su mano, a ver. Yo levanto las dos. Tenemos muchas debilidades. Entonces, en las debilidades que yo tengo, mi esposa me mete el hombro. Venga, así no se hace. Esto no, mejor así. Y en las debilidades de ella, yo le meto el hombro. Y si yo veo que López tiene alguna debilidad, le voy a meter el hombro también. Y López me va a meter el hombro a mí también, con los jóvenes, Gaby también. Ricardo ahí, estamos cada vez metiendo más allá. Yo voy a tener que poner la silla ya, Ricardo, para ver si aprende. ¿Ah? Pero el Señor nos dice aquí en su palabra, sostengáis, dice que sostengáis a los débiles y que seáis pacientes para con todos. Ay, Señor, si hay algo que el Señor me ha estado enseñando es paciencia, la verdad, hermanos. Porque yo siempre he sido muy paciente, muy ansioso. Siempre. Desde pequeñito, desde que estaba en la escuela. Mi familia les puede decir a ustedes que yo caminaba por los techos y todo. Siempre imperactivo, ¿verdad? Y siempre he querido las cosas ya. Y con mi esposa decía, ya, caretito, calmado. Y me amarra así, me pone una cadena y me amarra en la cama para que yo baje las revoluciones. Es que quiero comprarme esto. Ya, todavía no hay plata, todavía no se puede. Pero ya, ¿no? De eso hemos estado hablando César y yo en estos días, porque cuando yo lo escucho a él, me acuerdo de mí hace 5 o 10 años atrás que andaba, ¿verdad? Con ganas de comerme el mundo. Pero el Señor me ha enseñado que poco a poco. Y eso me decía César. Sí, yo entiendo que tengo que ir poco a poco. Sí, y eso es bueno porque Él está ubicado. Pero hay varios que no se ubican. Tenemos que estar ubicados, hermanos. Es poco a poco, hay que tener paciencia. Es que yo le dije a él que dijera esto, que aprendiera esto, pero no lo aprendió. Es que fuimos a evangelizar y no quiso hablar. Tranquilo, tenga paciencia. Es que vamos a ir a evangelismo, pero hoy nadie puede. Ay, perdón, se me salió. Tranquilo, Fernando, tranquilo, tenga paciencia. Dice aquí la palabra del Señor
que seáis pacientes para con todos, ¿verdad? Y yo tengo que ser paciente para con todos. Es parte de lo que el Señor me enseña. Hermanos, tengan paciencia. Tal vez usted quiere que su hijo, que su hija, que su papá, que su mamá entiendan lo que usted está aprendiendo del Señor, entienda lo que usted está viviendo del Señor. Pero tenga paciencia, confíe en el Señor, ore todos los días y el Señor va a hacer la obra. Usted tiene que confiar. No tiene que decir, Señor, es que necesito ver para poder confiar, ¿verdad? ¿Qué dices? ¿Qué le va a responder el Señor? Bienaventurados los que sin haber visto, ¿verdad? Creyeron, ¿verdad? Tenemos que creer, no tenemos que ver, tenemos que creer. Eso es lo que el Señor nos enseña en su palabra. Amén. Vamos a ir a 1 Tesalonicenses 5 del 16 al 23. Vamos a ir ya casi cerrando el mensaje. Y dice en la palabra del capítulo 5, versículos 16 al 23. Las recomendaciones que nos da el Señor, hermanos, para no tener que caer en rechazar a Dios. Porque si no, estamos frito pescadito, decía un amigo, ¿verdad? ¿Ok? Dice el Señor en su palabra, 1 Tesalonicenses 5, 16, 23. Estad siempre gozosos, gozosos, no amargados. Mau, gozosos, ¿verdad? Felices. Si vamos a ir a entrenar boxeo, gozosos, ¿verdad? Si nos ponen a limpiar el baño, ¿verdad, Marianita? Gozosos. Vamos a limpiar aquí el baño en la iglesia. Gozosos, dice el Señor aquí en su palabra. ¿Ah? ¿Verdad, Fe? Que limpiar las sillas. Yo les digo a ellos, a mis hijos, porque son mi equipo de que venimos aquí a limpiar cuando nos toca. Cada uno de los que está aquí en sus grupos de limpieza, vengan gozosos a limpiar la iglesia. No a quejarse. Uy, vea cómo me dejaron la escuelita. Vean las sillas, un chicle me encontré aquí. ¡Qué brutos! ¡Qué barbaridad! ¿Eso es estar gozosos? No, ¿verdad? Eso no es estar gozosos. Ahora estaba ahí con Inesita y me ayudaba a recoger las chingas. Y yo decía, es que aquí vienen los muchachos de aquí al frente del taller y se ponen a fumar aquí y dejan chingas de cigarros ahí fuera en la entrada. Nada más. Pero yo me hubiera puesto ahí, esos cochinos, mira cómo me dejan aquí, ya estoy chinga de cigarro. Ahí estoy gozoso. No, hay que gozarnos en todo, ¿verdad? En todo. En las cosas buenas y en las cosas no tan buenas. Dice también el Señor en el versículo 17, orad sin cesar. Ay, es que las oraciones, ¿cómo dura esta gente orando en las mañanas aquí cuando empieza? ¿Ah? Gaby, todo lo que duró, ¿no vio qué montón de oraciones? Dice la palabra del Señor que tenemos que orar sin cesar. Es decir, no solo venir a orar el domingo, sino orar mañana, ahora en la noche, mañana en la mañana, después en la noche otra vez, en la tarde si puede también. Y si puede en el bus también. Orad sin cesar, dice el Señor. No dice orad un ratito en las mañanas, o oren un ratito en el día. Dice sin cesar, todo el día, todo el tiempo. ¿Para qué? Para no caer en rechazar, en desechar las cosas de Dios. Versículo 18, dad gracias en todo. En todo hay que dar gracias. ¿Quién dio gracias ahora por el cafecito que se tomó? Hay que dar gracias en todo. ¿A quién le voy a dar gracias ahí? A usted, Fernando, que lo puso. Bueno, yo no lo puse, no sé quién lo puso, pero no, dele gracias a Dios. Dar gracias en todo. ¿A quién? Primeramente a Dios, ¿verdad? Y a los hermanos con los que colaboran en la obra del Señor. Hay que dar gracias en todo, como lo hicimos la vez pasada, hace como 2 domingos atrás, que cumplimos un año, que dimos gracias a todos sus pastores con los que han pasado en nuestras vidas y nos han ayudado poco a poco, ¿verdad? A ir conociendo más y más y más de la palabra del Señor. Hay que dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis el espíritu. ¿Cómo no apaguéis el espíritu? ¿Podemos apagar el espíritu? Para apretar el botón y se apagó. Claro, yo puedo apagar esa tele. Ahora se fue la luz y todo en medio de la alabanza. ¡Puf! Yo dije, uy, se fue la luz. La caja de breque, ¿verdad? Habían apagado ya los muchachos ¿cómo se llama? La luz y me asusté todo y yo, se fue la luz. ¿Qué está pasando aquí, verdad? Arrepiéntanse todos ustedes. Pero dice la palabra que podemos
Apagar el espíritu. ¿Y cómo se apaga el espíritu? Cuando usted no lo escucha, cuando usted no le pone atención, cuando usted anda todo su día a día como que ahí por ahí anda, no le da importancia al espíritu. Cuando usted toma decisiones y consultarle a Dios, es por aquí, Señor, ¿hago esto o hago esto otro? Cuando usted nada más dice, bueno, voy a hacer esto, bueno, me voy a ir a comprar una coca, bueno, me voy a ir a comprar esa hamburguesa, bueno, voy a llamar el Uber. Ya, no importa, voy de Uber de aquí hasta Quepos, no importa, ahí tengo plata. Bueno, voy a salir al cine. Bueno, voy a ir a tal país. Ya usted le preguntó al Señor si usted puede ir al mundial. ¿Usted va a ir al mundial? No. Hay que preguntarle a Dios, ¿verdad? ¿Verdad? Y Dios le dirá si sí o si no. Si hacer números, las finanzas. ¿Será que puedo o no puedo comprarme las tenis? ¿Puedo mandar a traer a Temu tal cosa? Tengo que preguntarle a Dios. ¿Lo ocupo? ¿Lo necesito? ¿Ah? Es urgente, es indispensable. Bueno, me gusta, lo ocupo, pero no es indispensable, entonces no gaste la plata. Por eso usted le pregunta a Dios, Señor, ¿es indispensable? ¿Lo ocupo? ¿Lo necesito de verdad? ¿Lo puedo pagar? Pero muchas veces en ese filtro se queda más de uno. Pero no importa, pasa el tarjetazo. Pasa la tarjeta y después viene el problema. Y después vienen los divorcios. Y después viene el lamento. Los hijos pasando un montón de limitaciones, porque el banco nos está ahogando, porque la tarjeta no la podemos pagar, porque no le consultamos a Dios, porque apagamos el espíritu, porque hicimos las cosas a nuestra manera y no a la manera de Dios. Por eso, hermanos, dice el Señor, no apaguéis el espíritu, no hagan las cosas sin consultarme a mí primero. Versículo 20, no menospreciéis a los profetas, las profecías, perdón, no menospreciéis las profecías. ¿Cuáles profecías? La que di la semana pasada. Todas. ¿Cómo? ¿Usted es profeta, Fernando? No, es que las profecías es la palabra de Dios. Es lo que se habla, lo que se expone en la palabra de Dios. Todo está escrito ya. No hay que agregar nada más. Todo lo que es la palabra de Dios es la profecía. Cuando nosotros la predicamos, cuando nosotros la exponemos, estamos hablando la profecía de Dios. Y dice el Señor, ¿qué dice acá? No menospreciéis las prédicas de sana doctrina, ¿verdad? Las prédicas bíblicas, las prédicas cristianitas, ¿verdad? Cuando usted ve ese tipo de mensajes de es que predicadores en redes sociales y lo que menos mencionan en la Biblia, es muy triste. Yo un día de estos vi, no voy a decir el nombre de la iglesia, pero invitaron a un predicador a una iglesia, ¿verdad? Y él empezó a contar de su tiempo, cuando él empezó en el cristianismo y que aquí, y entonces muy bonito, ¿verdad? Y él hablaba y ponía ejemplos y ya cuando iba como por la mitad del mensaje, llevaba como 20 minutos, y yo, ¿cuándo va a leer la Biblia? ¿Verdad? Y seguí, y dije, yo no voy a ver cuándo lee la Biblia. Y siguió, y terminó el mensaje a los 30 minutos que duró. Nunca mencionó un versículo de la Biblia. Y me retrocedí y volví a ver todo y yo, pero ¿será que no la escuché al principio? Nunca. Ah, pero es que lo tenía a memoria. Bueno, si está en la memoria, si usted lo tiene, la palabra del Señor no hay problema. El problema es cuando usted no menciona la Biblia en ningún momento. Y esos son los predicadores de hoy. O toman un versículo, lo leen y hablan de otra cosa, que no tiene nada que ver con el contexto de la Biblia, ¿verdad? Porque sacan, sacan textos fuera de contexto, ¿verdad? Totalmente que no tienen nada que ver. Y explican algo que no tiene nada que ver con lo que la palabra está enseñando y explicando. Muy lamentable, hermanos, pero nosotros no podemos menospreciar la palabra de Dios. Examinándolo todo, dice el Señor, todo lo tenemos que examinar, todo. ¿Cuántos amigos en Facebook tiene usted? Levanta la mano, ¿quién tiene más de 100 amigos en Facebook? Ah, sí, yo también. Ese es mío. Hay unos que tienen hasta 1000, 2000 de amigos en Facebook.
Las redes sociales, examinan todo ustedes, han examinado todo lo que ellos publican, todo lo que ellos hacen. Ten mucho cuidado con quiénes nos relacionamos, cuáles son nuestras amistades, cuáles son nuestros programas, nuestras series, nuestra música, nuestra moda, todo. Es que me invitaron a ir a una actividad. Ya examinó usted que eso le agrada a Dios. No, pero son unos amigos míos de hace tiempo, un matrimonio muy bonito, ¿eh? Ustedes no lo crean, en una reunión de esas, su cristianismo puede destruirse completamente. Pueden pasar tantas cosas que ustedes ni cuenta se dan. En el mundo espiritual se mueven muchas cosas que si uno no está examinándolo todo, puede caer en la trampa. Retened lo bueno, dice el Señor. Abstenedos de toda especie de mal. Toda especie de mal. Todo lo que sea maligno, todo consejo malo, dice que tenemos que abstenernos de eso. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo, que está cerca. Amén. Pongámonos de pie, hermanos. Vamos a terminar con esta reflexión hermosa que el Señor nos da, que dice que tenemos que examinarlo todo. Todo lo tenemos que examinar. ¿Cómo es? Empezando por nuestro corazón, hermanos. ¿Qué sentimientos tengo yo? ¿Cómo estoy con el hermano que está a mi lado? Con mi familiar, con mis hijos, con mi papá, con mi mamá, con el vecino. ¿Está sintiendo usted algún mal? ¿Tiene algún celo contra esa persona? Abstenedos de todo lo malo, dice el Señor. Todo lo que es malo. Todo eso nos va a contaminar. Todo eso nos va a alejar de Dios. Si usted tiene algo en contra de alguien, o si alguien le ha hecho algo a usted, sea que usted le hizo algo a alguien o alguien le hizo algo a usted, póngalo en oración, pídale perdón o perdónelo de una vez. Porque el beneficiado aquí va a ser usted mismo. Usted mismo. Por eso hay que examinar todo, empezando por nuestro corazón, nuestra mente, qué tenemos en nuestra cabeza, qué estamos aprendiendo, qué estamos viviendo, de qué estamos enseñando, cuál es nuestro estilo de vida. ¿Será que las personas de verdad nos ven a nosotros como cristianos? ¿O será que aquí vienen con un tipo de ropa y en la semana andan con otro tipo de ropa? Y se quitan el traje de cristiano y se ponen el traje, el vestido del mundo, como lo vimos el domingo pasado. ¿Cómo estamos nosotros? ¿Cómo está nuestro corazón? Les leo este último pasaje que dice el Señor, en Deuteronomio 8, 6 al 10. Guardarás, pues, los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole, porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y de manantiales, que brotan en vegas y montes, tierra de trigo y cebada, de vides, higueras y granados, tierra de olivos, de aceite y de miel, tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en ella, tierra cuyas piedras son hierro, y de cuyos montes sacarás cobre, y comerás y te saciarás, y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Amén. Así es, Señor. Eso es lo que el Señor quiere con nuestras vidas. Nos quiere tener en la mejor tierra, donde tengamos las bendiciones de Él, donde podamos tener todo en abundancia, toda su palabra, todos sus consejos, toda su verdad.
Eso es lo que quiere el Señor, que nosotros podamos ser bendecidos, prosperados y en victoria, pero en la victoria del Señor, seamos victoriosos, que tengamos la prosperidad espiritual, esa bendición que viene de Él, que no es la económica, no es la material, esa vendrá por añadidura si el Señor le place. Es la espiritual, de tenerlo a Él cada día en nuestros corazones, de reflejarle al mundo que somos sus hijos. Y que aunque el mundo ha rechazado a Dios y seguirá rechazándolo, nosotros estamos a sus pies para servirle, para amarlo, para obedecerle. Por eso estamos aquí, Señor, una vez más. Agradecidos, Señor, por lo que has hecho en nuestras vidas, Señor, y sigues haciendo con cada uno de nosotros, Señor. Porque nos das una nueva vida, Señor. Nos das esperanza, nos fortaleces, Señor. En medio de la tribulación, Señor, que podamos estar pasando cada uno de nosotros, tú nos fortaleces, Señor. Tú nos das esperanza, nos das vida y vida en abundancia, Señor, que solo tú la puedes dar. Esa agua, Señor, que nunca, nunca más tendremos sed si tomamos de tu agua, de tu palabra, que es maravillosa y majestuosa, Señor. Gracias, Padre Santo, por lo que sigues haciendo en nuestras vidas, Señor. Gracias por la tierra donde nos has llevado, Señor. Gracias por todo lo que estás preparando para nosotros en tu trono, Señor, en tu reino. Porque anhelamos, Señor, estar contigo pronto y poder abrazarte, Señor, amarte y servirte cada día más. Gracias, Señor. No tenemos cómo agradecer tanto amor que has dado por nosotros, por tu misericordia, Señor, para con nuestras vidas, por hacernos entender, Señor, que sin ti no somos nada, que sin ti vamos a ser destruidos por este sistema anticristiano, por este mundo que te rechaza. Pero nosotros, Señor, sabemos que contigo, Señor, vamos a ser transformados y vamos a estar en gloria contigo por siempre y para siempre, Señor. Ante ti, Señor, alabándote siempre, Señor, gozándonos de tu presencia. Por eso te pedimos, Señor, que nos guíes cada día, Señor, y que traigas a nuestro corazón, a nuestra mente, Señor, si te hemos fallado en algún momento, si hemos fallado, Señor. Y ahí donde estás, hermano, dile al Señor, Señor, perdóname si te he fallado, Señor. Perdóname, Señor, si he tenido algún pensamiento que no es tuyo, Señor. Si ha venido algún pensamiento malo a mi cabeza, Señor. Si he visto algo con mis ojos que va en contra de ti, Señor. Perdóname. Perdóname, Padre Santo, porque tengo que honrarte en todo, Señor. Tengo que buscar siempre, Señor, en mi corazón, en mi mente, qué está mal y sacarlo, Señor. Y dejar que tú reines, solamente tú en mi vida, Señor. Entendiendo que soy tuyo completamente, Señor. Que este cuerpo te pertenece a ti, Señor. Y que yo soy solo un mayordomo, Señor. A tus pies, rendido ante ti, entendiendo que tengo que cumplir con tu voluntad siempre, Señor. Te pido, Señor, humildemente, Señor, que pongas en mi ser, Señor, ese querer como el hacer cada día, Señor. Y que pueda caminar siempre, Señor, honrándote. Que todas las personas que me vean, te vean a ti, Señor. Y que puedan glorificar tu nombre por siempre y para siempre, como nosotros lo haremos siempre, Señor. Gracias, Padre Santo, por ser tan bueno. Gracias, Señor, por hacernos reconocer, Señor, esta mañana, si te hemos fallado, Señor. Y si le has fallado, hermano, a Dios, ahí donde estás, dile, Señor,
Perdóname, Señor. Me arrepiento de haber actuado mal. Me arrepiento de todo corazón, Señor. Y hoy hago ante ti la promesa de honrarte en todo, de seguirte en todo, Señor. De dejar que tú me dirijas y me lleves donde tú quieras. Aunque no entendamos, sabemos que tu voluntad es perfecta, tus caminos son perfectos, tu sabiduría es más grande que cualquiera, Señor. Por eso estamos aquí, Señor, agradecidos. Gracias, Padre Santo. Te amamos y te honramos siempre y para siempre. Bendito sea, Señor Jesús. Gracias, Padre Santo. Denle un fuerte aplauso, Señor, una vez más.